Se cumple un año de gobierno de Gabriel Boric, un año turbulento sin lugar a dudas, un año con paliza electoral entre medio en contra, un año donde finalmente ha habido un viraje concertacionista, que es lo que le quiero comentar. Y bueno, cuando analizamos la política, muchas veces los panelistas, los periodistas ven la foto, ven el árbol y no ven el bosque, ¿no? Entonces siempre ven la polémica, se ven lo chico. Entonces ahí, oh, merluzo malo, Marcel Basado y qué sé yo, esas peleas siempre de escaso valor intelectual entre las tribus fanáticas y qué sé yo, pero yo creo que hay que alejarse un poco de eso y ver el asunto más en panorámica. Y acá estamos ante un fracaso estratégico del gobierno que se está resolviendo en el acto. Yo creo que esa es la historia del primer año del gobierno de Boric. ¿Y este diseño estratégico cuál era? No había un diseño estratégico explícito, pero yo creo que el diseño estratégico implícito era más bien esta idea de que una vanguardia de izquierda progresista asociada a una clase media educada bueno, el liceo emblemático o en colegios de élite y qué sé yo, que después van a las universidades de élite, que esa izquierda dirigiese, ¿no?, el proceso político y em, por así decirlo, procesase el malestar que se manifestó con escándalo en el estallido, ¿no? Entonces básicamente dijeron, bueno, acá están saqueando lo que hay market, rar, y la media cagada, el país se incendia, bueno, entonces ¿cómo vamos a resolver eso? Bueno, acá vamos a hacer lo que nos dice este profesor progresista que trabaja en no sé qué facultad y que gana 4 millones de pesos al mes, él tiene las soluciones, veamos qué pasa con eso. Bueno, esa fue básicamente la tesis de Dignidad que choca con escándalo el 4 de septiembre del 2022, pero en realidad si hacemos un análisis más de lejos, este camino ya había tenido turbulencia, ¿no? Y la primera turbulencia clara es en noviembre del 2021, ¿no? En noviembre del 2021. Lo que pasa es que después la derrota de Cast en diciembre del 2021, donde Boris tiene un triunfo abrumador por casi 1 millón de votos, hace que la gente se emocionase y la gente pensó como, oh, sí, ahora la gente quiere nuestras transformaciones profundas, cuando en realidad simplemente muchos de nosotros votamos por Boric porque odiábamos a Cast. Entonces, pero en el calor del momento, en la emoción, Isquia, Queen Isquia, el progresismo se hace lo que suele hacer, emocionarse más de la cuenta, abandonar un poco la razón y esperar que los porfiados hechos se estrellen en su cara para después lamentar que el pueblo no es tan progresista como ellos. Bueno, entonces si queremos analizar el gobierno, en realidad tenemos que partir en el 2021, porque en el 2021, de noviembre, es cuando este gobierno se queda sin mayoría parlamentaria. ¿Por qué? Porque Boric no fue capaz, o más bien la coalición no fue capaz de movilizar a los sectores populares que se habían movilizado en la revuelta, llamémosla así, eh, entonces se quedan sin mayoría parlamentaria. Y después más encima tuvieron que cortar a Nicolás Grau, que no es menor, ¿no? Sobre todo si le damos, en mi caso, yo pienso que la economía es una de las esferas más importantes para entender eh, la sociedad en que vivimos. Entonces, si tenéis que sacar a tu tótem económico y traer a otro weón ligado al régimen que estaba criticando, claramente ya tu proyecto sufrió un golpe duro. Eso me parece evidente, pero nadie habló de eso, nadie hizo como eso. ¿Por qué? Porque estaba Isquia es bacán y la weá, entonces da lo mismo quién maneja la economía del país. Bueno, no sé, ya. Entonces, eso es más o menos. Y fast forward hacia marzo. Pero también acá hay otro detalle, fíjate que me llama la atención que nadie, de lo cual tampoco nadie ha reflexionado demasiado, que es que este gobierno llega el 11 de marzo, pero llega con un problema estratégico grave, que no, con el cual se estrelló a las 3 semanas, que era que había en parte llegado al poder gracias a votar el cuarto retiro, ¿no? Entonces, obviamente, su base social no votó, no está ahí apoyando porque votaron el cuarto retiro, pero en la segunda vuelta de Boris
¿Ustedes creen que el cuarto retiro no le ayudó a Boric? Obviamente le ayudó. Entonces tenía ese problema estratégico que hizo que su gobernabilidad fuese más difícil. Porque había ganado, por así decirlo, con una treta, con un truco, con un oportunismo político. Entonces, eso también dificultó al gobierno. ¿Por qué? Porque en el momento que la treta quedó en evidencia, ya el presidente en menos de un mes ya está bajo el 40% de apoyo. Entonces ahí, claramente hay un problema ahí. Ahora después ahí es que se empezó a mandar cagada tras cagada tras cagada tras cagada, pero el diseño estratégico del gobierno ya parte con 40%. Porque claro, parte con 50% la primera semana, el primer día, qué sé yo, el 13 de marzo, pero ya el 3 de abril está ahí en 40, 38, qué sé yo, porque te diste vuelta la chaqueta de manera escandalosa con los retiros. Bueno, entonces, en realidad, el viraje concertacionista partió antes. El viraje concertacionista de Gabriel Boric partió en noviembre del 2021. Ahí partió, cuando el weón al otro día de la primera vuelta, el weón empieza a decir como, no, sí, yo estoy en contra de la migración, el narco es muy malo y qué sé yo, y ahí el weón empieza el viraje concertacionista, no después del 4 de septiembre. Y ese viraje concertacionista se expresa sobre todo en el hecho de que se designa como ministro de Hacienda a Mario Marcel, que es un ministro que en su concepción económica es más conservador de lo que era Alberto Arena, el ministro de Hacienda de Bachelet. Entonces, ya en diciembre del 2021, el gobierno de Boric había tomado posiciones bastante conservadoras. Lo que pasa es que después pretendió tener un liderazgo político extremadamente joven y eso fue lo que se fue erodando posteriormente. Pero ya el gobierno se había corrido a la derecha sin siquiera asumir el mandato. Lo que pasa es que después la convención los obliga, la convención hace como que la primera vuelta nunca pasó. Entonces, la mente de la convención nunca pasó ni la primera vuelta, nunca acá sacó 44% de los votos en la segunda vuelta. Entonces, como que la convención siguió como, weón, en octubre. ¡Rar! Revolución y la weá. Ya, entonces, eso también empujó, dejó al gobierno en un problema porque tuvieron que defender simultáneamente a Mario Marcel y las locuras de la convención, etcétera. Ya, bueno. La cosa es que acá estamos. El gobierno ya ha amarillado y ya tenemos, weón, puta, al abogado, weón, que trató de traer de Pinochet a Londres, weón, aunque Carmen Hertz nos diga lo contrario, weón. El, el canciller trató de traer, trató de sacar de Pinochet a Londres y traerlo a Chile para que pasase lo que todos suponíamos que íbamos a pasar. Yo incluso tenía en esa época como 11 años y cachaba que si Pinochet llegaba a Chile no iba a pasar mucho en la justicia chilena. Bueno, em, debate público. Debate público. ¿Qué está pasando en el debate público? Lo que está pasando es que hay dos tesis. Hay dos grandes tesis dentro de este mundo del columnismo, de la rayoduna, de este como especie de centristán que busca como armar consenso en los programas de opinión, qué sé yo. Y básicamente están los que castigan al gobierno por darse vuelta la chaqueta. Es decir, ¿por qué los castigan? Porque dicen como puta, estos buenos polarizaron el país, weón. Y claro, ahora se dan cuenta que siempre tuvimos razón, pero ya hubo estallido social, ya se deslegitimó la fuerza pública y qué sé yo. Ah, malos, malos. Ya esa es como más o menos la tesis de Mochati, por así decirlo. Y están los que felicitan, los que dicen como, oh, aprendieron la lección, sí, oh, son tan sabios, oh, me siento tan identificado con esta generación, ¿cachai? Como que, no sé, país tenemos como, no sé, a Pirincho Navarrete de Comando Jungle, que cada vez que Boris dice algo responsable, Pirincho se emociona y dice como, oh, sí, sí, ¿por qué? Porque en el fondo este mundo quiere ser como lo lane, ¿cachai? Como, quiere estar como en la onda de la weá, pero también quieren como que les gusta la concertación, entonces como quieren los dos de los dos mundos, entonces ese mundo se emociona cuando Gabriel Boric designa canciller a este señor Alberto von Klovren o como se pronuncia su apellido, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que toda esta discusión entre quienes dicen como ya, ok, Boric,
te diste vuelta la chaqueta, te concedo eso, pero en realidad, weón, dejaste en la zorra, weón, durante 10 años y ahora te venís a dar cuenta que teníamos razón. Y la otra, que es como, oh, estos jóvenes vieron la luz y esto es parte del crecimiento de ellos, me siento tan orgulloso, me siento tan identificado con el presidente, ya. El problema de esas dos miradas es que las dos suponen la deseabilidad del status quo. Las dos suponen que el status quo es algo deseable. Los dos suponen que es un logro de la política y de la madurez del presidente o qué sé yo, que estemos acercándonos al status quo. Pero esta visión, nuevamente, solamente está viendo el fenómeno muy de cerca, con lupa, weón. Cuando esta weá hay que verla mucho más de lejos. Y si la vemos más de lejos, 10 años más de lejos, tenemos que el segundo gobierno de Bachelet, donde estaban los Uriarte, donde no estaban en segunda fila, estaban todos en primera fila. Todo el gabinete, weón, era socialismo democrático. Todo el gabinete era responsable. Todo el gabinete tenía sapiencia. Todo el gabinete eh, era experimentado. Ya, en ese gobierno, en ese segundo gobierno, ese segundo gobierno hizo agua. Se hundió así. Hasta Boris dura más porque por último Boris tiene más elementos simbólicos, culturales con los cuales aferrarse a por lo menos parte importante de la población. ¿No? Eh, entonces, bueno, se hundió el gobierno de la nueva mayoría. Entonces, como que, y todos están haciendo como que eso no pasó. Como que ese gobierno no llegó a niveles paupérrimos de aprobación. Y asimismo, si Bachelet hizo agua, weón, Piñera hizo fuego el culiao. Weón, se quemó Chile cuando era presidente. Entonces, weón, por qué todos están celebrando el hecho de que ahora estamos abrazando el status quo? Si de hecho la razón por la cual hemos tenido todo este torbellino político los últimos 3 4 años es precisamente porque el status quo colapsó. Entonces, acá voy a hacer más. ¿Qué es lo que yo creo que pasa acá? Eh, yo creo que acá hay una tesis dentro de este mundo establishment, cercano a los núcleos del poder, que se da color y la weá, revista Capital y todo ese mundo, de que creen que en el fondo acá creen en la tesis del garrote y la zanahoria. Que así, esta yo creo que es la tesis elitaria de las élites políticas más pensantes, ¿no? Porque, bueno, las élites políticas menos pensantes quieren llevarse la pelota para la casa y que todo siga igual, ¿no? Ya. Pero yo creo que las élites más pensantes lo que ven acá es dos efectos. Dicen, bueno, dicen que están pasando dos cosas. Primero, toda esta cagada, weón, del proceso constituyente y qué sé yo, produce un efecto de disciplinamiento en la población. Es decir, la misma población que se contentaba que estaba insatisfecha con su calidad de vida y con y qué sé yo, ahora ya, bueno, ahora no va a huear tanto porque vio que cuando las cosas se ponen loquillas, ya la caga, ¿cachai? Entonces, en el fondo, eso es la tesis. Y la otra es que, dado que ya tenemos este efecto de disciplinamiento producto de la convención, además, ya igual podemos hacer un par de reformas, ¿cachai? Como para que no vuelva a haber otro estallido social. Entonces, Garrote, entonces el Garrote es pelado va de tía Pikachu, ¿cachai? Ya, Garrote, el buen que se disfrazó de dinosaurio, el buen que botó en la ducha, ya, eso es Garrote. Como, cuando ustedes se portan mal con nosotros, llegan estos hueones y queda la cagada, pues, weón. Así que mejor quedémonos acá. Igual vamos a hacer algún par de reformitas, qué sé yo. Entonces, ahí está. Entonces está la tesis Garrote y está la tesis Zanahoria. Entonces, ¿qué son las par de reformitas? El problema es dónde están ese par de reformitas. Porque esta weá, weón, siempre este discurso de como, no, mira, si la gente quiere más o menos el sistema, pero solamente quiere que cambien estas dos o tres cosas, weón, nunca cambian esas dos o tres cosas. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema acá? Bueno, el proceso constituyente ya está en veremos, pero bueno, yo veo que cada vez más los expertos de la derecha, weón, están ya bueno, capaz que terminemos con una constitución, weón, que proteja menos los derechos sociales que la actual, weón. Pero ok. Ya, no voy a hablar de esto en este video. Pero este diseño de reformitas requiere la cooperación de la centro derecha. Requiere una unidad dentro del bloque elitario. Esta tesis de la zanahoria y el garrote.
Requiere que Boric se la juegue por esa tesis y diga como ya, vamos a hacer estas dos de reforma. Y requiere que la centro derecha diga ya, tapaño, tapaño. Entonces requiere que ese como espíritu que se tuvo para llegar al nuevo proceso constituyente esté como siempre. Y el problema es que existe el Partido Republicano que yo creo que le caga la onda a toda esta wea. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano empuja a la derecha, a la centro derecha, a la UDI-RN, que ahora yo creo que ya se ganaron el nombre de centro derecha, al menos bajo el liderazgo de Macaya, empuja a la centro derecha a posiciones de derecha más dura. Entonces, porque la reforma tributaria la derecha puede formalmente decir como no, sí, es que no queremos que suban estos impuestos, pero podemos subir estos otros, estamos disponibles para conversar y qué sé yo. Pero los hechos, lo que votaron es que no quieren subir ningún impuesto, porque se niegan a la idea de reformar. ¿Y por qué hacen eso? Yo creo que en parte hacen eso porque están empujados por el Partido Republicano. Entonces ahí es donde está la operación, está complicada. Porque con un partido de derecha relevante, cuyo candidato presidencial ganó la primera vuelta, el bloque más moderado tiene que empezar a hacer guiños para allá, guiños para acá, y la weá, y están ahí enredados. Y el problema es que y acá está el tema, como hubo un estallido social y como hubo un proceso constituyente que pasó lo que todos sabemos lo que pasó, eso dificulta mucho la operación de que esta élite eh, pueda lograr el pacto, por así decirlo, desde el Partido Comunista hasta la UDI. Precisamente porque el Partido Republicano puede impugnar, precisamente porque el estallido social hace que se minen las confianzas y hacen que hayan actores a los cuales se les sale la cadena y esos actores igual tienen puntos que son razonables, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. eh, Esos actores dicen como no, pero está la cagada con la delincuencia. Está la cagada con la delincuencia. Y entonces el establishment dice como no, pero si, bueno, si en verdad Chile no es tan peligroso. Y empiezan a subir los homicidios de a poco. Y bueno, en verdad parece que había un problema con la delincuencia. Entonces, ahí nuevamente esos discursos se legitiman. Entonces, como esos discursos se legitiman, crece la extrema derecha. Entonces, como crece la extrema derecha, entonces la centro derecha no puede cooperar tanto con el gobierno. Porque si coopera demasiado por el gobierno es impugnada por derecha. Entonces ya, la mía cagada. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es que este diseño de Gabriel Boric, de correrse hacia el centro, da estabilidad a corto plazo. Porque en el fondo, lo que está haciendo, lo que hace este diseño en el diseño que estamos ahora, que está con Gabriel Boric, con Toa, con Camila Vallejo, con Marcel, con Von Claveren o como se pronuncie, con subsecretario ya de ahí del PS, y qué sé yo, ese diseño incorpora a la clase media progresista a la elite. Y dice, ya, vengan para acá, cabros. Ustedes son parte de esta wea. Ah, bacán. Y los buenos van y comparten su infografía con los 10 logros del gobierno y la wea. Pero el tema es que no incorpora ni a las capas populares y no incorpora a las capas medias, que están alejadas de toda esta cultura progresista. Entonces eso hace que todo el régimen esté vulnerable a que llegue puta Parisi, weón. Le diga como, todos estos buenos valen pico, voten por mí. Y el buen gane, ¿cachai? Ese es el problema. Ese es el problema de todo esto. Porque si lo anterior, que es Bachelet 2 y Piñera 2, fracasó, ¿por qué el hecho de que Boric se esté pareciendo a lo anterior hace que vaya a tener éxito a largo plazo? La única razón por la cual podría tener diseño a largo plazo es porque Boric tiene una capacidad de simbólicamente incorporar a segmentos que antes estaban impugnando y ahora están felices porque están dentro de la mesa. Pero esos segmentos son más bien, digámoslo, la Confech, por así decirlo, ¿no? Que es en las universidades, yo creo que, por ejemplo, el hecho de que esté Boric en la moneda desactiva la movilización absolutamente, porque si tú querías ser política universitaria hoy día no hay mucha agua en la piscina para impugnar por izquierda al gobierno de Gabriel Boric, entonces como que ya, ok, ese mundo no se está movilizando, pero ya no estamos en el 2011, ahora hay otros mundos que se pueden movilizar, qué sé yo,
¿Y cuál es el tema? Yo obviamente no, yo no digo que hayan haber movilizaciones este año, creo que no, porque yo creo que el efecto de disciplinamiento de la convención es real. Generó un desencanto absoluto, pero ¿cuál es el tema? No creo que sea un desencanto que dure 10 años, porque en realidad la convención, los efectos de la convención en nuestra vida cotidiana nunca se vieron. Nunca nuestras vidas fueron como afectadas por la tía Pikachu. No es que yo iba, weón, puta, a comprar pan y no podía, porque estaba como, no sé, la tía Pikachu antes que yo, en la fila, y no me dejaba comprar pan. No es que Pelado Bade me pasó, puta, una tarjeta, weón, de la HAP, ¿cachai? Y Pelado Bade me dice, como, no, weón, ahora no podéis comprar 10 tallarines, solo podéis comprar 8. Entonces, solamente los vi en la tele y dije, puta madre, weón, no, no va a funcionar, ya. Y tuve esa decepción, pero el efecto de disciplinamiento de esa decepción no me parece que no es Sendero Luminoso en Perú, la wea, ¿cachai? O la FARC en Colombia, donde eso sí efectivamente genera, puta, que el electorado rechace la izquierda por décadas. Yo al menos no lo veo así, ¿cachai? Entonces, cuidado, que creo que el régimen puede, no sé si puede, ya que bueno, si Bachelet hizo agua y Piñera hizo fuego, bueno, Boric puede hacer aire y quedar en nada. Entonces, bueno, no sé. La verdad estoy ya divagando a estas alturas. Ahora sí quiero cerrar con esto. No confundan todo lo que he dicho en este video con una defensa de la tesis octubrista, ¿no? Es decir, es preferible que Boric se enriele con la concertación y después ya, puta, vemos qué pasa el 2025, a que insista en un proyecto que es evidentemente disfuncional, ¿no? Y que más bien parece ser una sumatoria de eslogans de ONG y consigna universitaria más que un plan concreto de cómo gobernar el país. Entonces, aún así, aún diciendo, aún con toda esta eh, r- eh, a todas estas dificultades que yo le veo a este camino que sigue el gobierno, que creo, insisto, creo que va a ser un camino que va a lograr estabilizar a corto plazo, porque a la, incorpora el proyecto a los sectores más politizados de la clase media progresista, creo que eventualmente va a ser agua. Y ahora no es que cuando yo digo que hágase agua, no significa que ahora, no sé, pues, las fábricas, weón, van a decir como, el gobierno de Boric es amarillo y no va a derrotar al neoliberalismo, así que hagámoslo nosotros, ¿cachai? No creo que esto sea como 1917 en Rusia, weón, donde como que, puta, asumen unos buenos moderados y después llega como los verdaderos revolucionarios y derrocan a todos y... ¡rar! Revolución. No estoy diciendo eso, weón. Lo que porque este malestar de la clase media, de los sectores populares, que no va a ser procesado con este, por este régimen progre concertacionista, n- puede tomar otras expresiones. Puede, por ejemplo, estos buenos pueden votar por el PDG. Esos buenos pueden, qué sé yo, eh, votar por Carter y Carter puede empezar a dejar la zorra weón, en el gobierno, ¿cachai? Como que no, o bien incluso puede, no sé, llegar Pamela Giles, qué sé yo, o bien incluso, esto ya más difícil, pero quién sabe que la misma izquierda, Sharp, ese mundo, logren, weón, en base a un relato populista, qué sé yo, eh, pasar a segunda vuelta y después quedan con casi y después ganan, ustedes dicen, no, imposible, oh, cuidado, weón, cuidado, que, a ver, ojo, que ya cada vez con primera vuelta se pasa con menos. Ahora todavía tenéis que tener 20, por ejemplo, ahora fue 28-26. 28-26, weón, capaz que, weón, en el 2029, weón, puta, con 18 puntos pasé a primera vuelta, a segunda vuelta, weón, y ahí puede ganar cualquier weón, puede ganar la cagada. Bueno, eso básicamente. Así que yo pongo en dudas que la estabilidad que la élite le percibe a este nuevo diseño del presidente Gabriel Boric, em, ese optimismo se justifica si uno ve la foto del último año, pero si uno ve la foto de la última década, la verdad no veo ninguna razón para ser optimista en el caso de las élites. Y bueno, en el caso de los sectores subalternos, quienes tienen pretensiones de proyectos por izquierda, qué sé yo, no sé, como algunos vestigios de la lista del pueblo, tampoco tienen mucho que estar optimistas, cabros, porque no, yo creo que la salida es más bien populista
por expresiones más bien cercano a un populismo de derecha más que a un populismo de izquierda. Pero bueno, eso es básicamente eh, lo que quería comentar. Sí, espero que les haya gustado este video. Espero, si tienen dudas pueden comentar. Si tienen comentarios pueden también comentar. Así que eso, pónganle like a mi video, suscríbanse, etcétera. Sobre todo, etcétera.